Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bendiciones para todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes acompañándoles en esta serie que estamos desarrollando acerca del estudio sistemático y devocional de la Biblia. Hoy vamos a iniciar en el devocional práctico, en un estudio devocional práctico, pero no quería quedarme con un pendiente que me quedó del video anterior y fue que les hablé de los libros apócrifos de los que incluye la Iglesia Católica Romana en su Biblia. Simplemente les dije que existían, pero no les mencioné sus nombres, entonces los quiero dejar hoy claros porque yo sé que hay algunos estudiosos juiciosos que toman nota, que tienen sus registros de estas series y entonces aquí les voy a dar los nombres. Los nombres de estos 7 libros son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, el libro de Baruch y primera y segunda de Macabeos. Estos son los libros que incluye la Iglesia Católica Romana dentro de su canon bíblico y que no están en las Biblias que nosotros los cristianos evangélicos estudiamos y que en el video anterior se los expliqué. Pero entonces ahora sí, adentrémonos en el tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a mirar un estudio devocional de la palabra y es importante que ustedes entiendan que hay una manera muy sencilla de sacarle el mayor provecho a ese tiempo devocional que usted tiene diario, usted que ya tiene esa disciplina y ese buen hábito de acercarse todos los días a la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios, pues entonces va a poder aprender que le puede sacar mucho provecho a ese tiempo bonito que usted comparte todos los días con el Padre. Y también el que apenas está desarrollando ese nuevo hábito, esa disciplina, pues entonces va a querer más y va a poder ser mucho más diligente y desarrollar esta disciplina con todo el amor y con toda la fe. Entonces vamos a responder una pregunta que es muy recurrente, muchas veces en los nuevos creyentes, pero también a veces encontramos personas dentro de la iglesia que tal vez no tienen muy clara cuál es la respuesta. Y la pregunta que se escucha con mucha frecuencia es ¿cuáles son los libros que debemos estudiar de la Biblia? Entonces la respuesta yo se las quiero dejar muy clara y es todos los libros de la Biblia los debemos leer, los debemos estudiar, porque recordemos que los 66 libros de la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que son la palabra de Dios, que son el mensaje que Dios tiene para ti, para mí, para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento como sus hijos. Entonces, recordemos que la Biblia contiene la historia del pueblo de Israel. Allí encontramos todo el desarrollo de la nación de Israel, pero también contiene la promesa y su cumplimiento de un Salvador para la humanidad caída por causa del pecado. Además, también la Biblia contiene toda la escatología o la revelación de los tiempos finales, lo que habrá de pasar en los tiempos finales. Y es importante que nosotros entendamos que debido a que el libro como tal, la palabra de Dios como tal, tiene historia, tiene promesas y tiene también profecías, está escrito en diferentes géneros literarios. Digamos que en un estudio profundo teológico hay muchos géneros, ¿cierto? Hay un nivel de detalle mayor, pero yo quise traerles hoy 4 géneros principales que encontramos en la palabra para que usted también pueda tener esta herramienta y pueda saber cuáles son los géneros que son allí utilizados y cuáles son más fáciles de comprender y cómo debe ser el orden en el que los debemos estudiar. Entonces, los 4 géneros principales que encontramos en la palabra son primeramente el narrativo. Este género lo encontramos en el Pentateuco, en los libros históricos, en los evangelios, y aunque en los evangelios también encontramos parábolas, digamos que el principal género que se encuentra allí es el narrativo. También encontramos otro género literario que es el poético, sapiensal o sabiduría, así se denominan, y los libros que están escritos en este género o en estos géneros son el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. También encontramos otro género que es el género epistolar o carta, ¿cierto? Es un género que encontramos allí en la palabra y lo vemos en las cartas paulinas y en las cartas pastorales o cartas generales, que así también se denominan. Y por último, el último del que quiero hablarles en esta oportunidad es del género profético, que como lo dice su mismo nombre, lo encontramos en los profetas mayores y en los profetas menores, además del Apocalipsis, que es la revelación que contiene lo que les dije hace un momento, toda la escatología, todo lo que pasará en los tiempos finales.
Entonces, si usted es una persona que apenas está empezando a desarrollar la disciplina de hacer sus devocionales diarios, la recomendación es iniciar por los que sus géneros literarios son más fáciles de comprender, es decir, el género narrativo para nosotros es fácil de comprender ya que consiste en leer una historia que alguien nos cuenta, ¿cierto? ¿Qué es el género narrativo? Nos cuenta una historia de algo o de alguien. Por eso se le recomienda al nuevo creyente iniciar con ellos, porque digamos que si el nuevo creyente nosotros lo introducimos en los libros proféticos, pues no va a tener una comprensión clara de lo que allí está diciendo el autor o el Espíritu Santo si antes no conoce la historia del pueblo de Israel. En repetidas ocasiones nosotros escuchamos que recomiendan al nuevo creyente empezar por los evangelios y esta recomendación se da primeramente porque la idea es que el creyente, que el nuevo creyente conozca de primera mano el desarrollo de la vida ministerial de Jesús y su biografía, es decir, el desarrollo de su vida. Y en segundo lugar, esta recomendación se da porque los evangelios están escritos en género narrativo, nos están contando historias, nos están contando una historia, un suceso. Y esto entonces, ¿cómo contribuye? Que va a ayudar al nuevo creyente o al lector a una mejor comprensión de lo que está leyendo. Entonces, hay diferentes métodos de un estudio devocional. Yo considero que más importante que el método, y eso se los dije desde el primer momento que iniciamos con esta serie, es el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. O sea, digamos que los estudios organizados son un medio, pero no son el fin. El objetivo principal es que nosotros cada que nos acerquemos a la palabra seamos edificados a través del Espíritu Santo por lo que Él nos entrega y todos estos métodos van siendo herramientas que nos ayudan a tener una mejor comprensión, a hacer un mejor estudio, pero no quiere decir que sean requisito para que nosotros seamos edificados. Entonces, algunos métodos para el estudio devocional de la Biblia son el método de estudio inductivo, el analítico, el sintético, el crítico, el tipológico, el biográfico, el histórico, el profético y el teológico sistemático. Durante esta serie nosotros vamos a ver dos, que es el estudio devocional y el estudio teológico o sistemático. Te recuerden que la idea de este video es hablar del método de estudio devocional y que el objetivo de todo devocional es la edificación de la vida espiritual del cristiano. Si usted está enamorado de Dios, el objetivo de sus devocionales es que su vida cada vez sea más edificada a través de la palabra del Señor, llevándole a una experiencia más real, más vivencial del conocimiento de Dios y de su entrega personal para Él. Ese es el objetivo de hacer un estudio devocional todos los días. Hoy vamos entonces a detenernos en el método de estudio inductivo. Es un método muy simple, es un método muy sencillo y del cual podemos sacar muchísimo provecho en cada uno de nuestros acercamientos a la palabra. ¿Cuáles son los pasos para realizar un estudio devocional inductivo? O sea, este y cualquier otro método, estos tres primeros pasos son fundamentales. Primero, es orar a Dios es orar a Dios para que el Señor, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, nos muestre su voluntad para la vida de nosotros. Siempre antes de cualquier devocional, independiente del método, si es sistemático, si es tipológico, cualquiera que sea, usted siempre debe iniciar su devocional orando y pidiendo a Dios que le asista, que su Espíritu Santo esté, que le revele su palabra que ya está allí en la Biblia para cada uno de nosotros. Segundo es seleccionar el pasaje bíblico a estudiar. Y yo aquí les quiero hacer una recomendación. Yo creo que se los había mencionado en uno de los videos anteriores, pero quiero ser reiterativa con esto. Una de mis recomendaciones, se los digo por experiencia propia, es estudiar libros de la Biblia completos, independiente si usted está haciendo un estudio devocional o sistemático para una mayor comprensión de lo que usted está leyendo en determinado libro, es que usted pueda leer el libro completo y no versículos sueltos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a leer un versículo suelto, yo no puedo interpretarlo adecuadamente si yo no conozco el contexto, ¿cierto? Yo no puedo tratar de aplicar un versículo a mi vida sin conocer el contexto de lo que está pasando y el contexto nos lo da por lo general el capítulo completo del libro. Entonces mi recomendación es, si usted empieza, por decir, hoy está iniciando el estudio del Evangelio de Mateo, dese la oportunidad de leer todo el libro de Mateo para que usted pueda tener una comprensión más clara.
y le aseguro que cuando esté leyendo el capítulo 5 de Mateo, pues va a tener un panorama mucho más claro ya que empezó desde el capítulo 1. Entonces mi recomendación es leer libros completos, cualquiera que sea el género, cualquiera que sea el grupo, si es un profético, no importa, pero sí es muy interesante y muy importante todo lo que le puede aportar a usted este estudio si usted tiene un panorama completo de lo que contiene el libro. En tercer lugar, es aplicar el método inductivo, que consiste en 3 pasos supremamente básicos. Lo primero es la observación, que es descubrir lo existente, que es pensar, bueno, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué me muestra el texto a simple vista? En segundo lugar es la interpretación. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Recuerden que el mejor intérprete de la Biblia es ella misma. Nosotros no tenemos que buscar nada extraño, la revelación ya está dada y la Biblia es su mejor y propio intérprete. Y también aquí en el tema de la interpretación, pues a mí me permite determinar qué significa lo que estoy leyendo, qué me quiere decir el Espíritu Santo a través de este pasaje que estamos leyendo. Y por último, último paso del método inductivo es la aplicación, es apropiarme del texto y la aplicación que él tiene para mi vida hoy. Recordemos que aunque nosotros leemos la palabra y que la palabra, como lo estudiábamos en el video anterior, fue escrita hace muchísimos años y por hombres muy diferentes, ella es la palabra de Dios, ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo para tu edificación y para la mía. Entonces la palabra tiene vigencia absoluta para la vida de nosotros en el día de hoy. Entonces, no podemos pretender, porque muchas veces escuchamos como, no, yo no estudio libros del Antiguo Testamento porque es que eso ya pasó, porque es que eso era parte de la ley. Y aunque nosotros somos conscientes de que hoy no somos practicantes de la ley, el principio que contiene o los principios que contienen, por ejemplo, el Pentateuco, los libros históricos, esos principios tienen vigencia el día de hoy para ti, para mí. Entonces yo no puedo seleccionar o digamos de alguna manera discriminar algunos libros porque no nos aplican para hoy. Claro que sí, todos los libros de la Biblia nos aplican para hoy. Y a medida que vayamos avanzando en este estudio, que quisiera hacer 2 o 3 devocionales de géneros diferentes y del Antiguo y el Nuevo Testamento para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que es estudiar la Biblia de manera devocional, podemos sacar de allí tanto y tanto provecho para la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que vayamos a la práctica, no quiero hacerlo muy largo, pero sí me gustaría que tomemos un texto de la palabra. Yo seleccioné uno hoy, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29 al 34, y yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La idea de este video es que podamos hacer un corto devocional, un corto estudio devocional, y que podamos aplicar los métodos que acabamos de escuchar. Entonces, Juan 1, 29 al 34 en la Nueva Versión Internacional dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a observar el pasaje. El pasaje, cuando yo lo observo, me permite descubrir lo existente. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista está narrando que un día vio que Jesús se acercaba a él y que de inmediato Juan expresó: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, versos 6 al 7, Juan el Bautista había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz, es decir, para dar testimonio de Jesús. Entonces miren que por eso yo les decía, es importante leer el libro completo, porque cuando yo leo este pasaje, si yo leí desde el capítulo 1 de Juan, voy a comprender mejor su contexto. Entonces, en el pasaje Juan está afirmando que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que vio sobre él, es decir, sobre Jesús,
descender al Espíritu Santo y que antes de que esto ocurriera, él ya había sido advertido de que esto pasaría y por eso está dando su testimonio. Digamos que esto es muy sencillo, es lo que nos está narrando el pasaje. Pero en segundo lugar, o sea, digamos que aquí ya observamos lo que está pasando en el pasaje, pero pasamos a un segundo punto donde me dice determine su significado, o sea, comprenda lo que realmente estaba pasando. Entonces, el significado de esto es el cumplimiento de la promesa de un Salvador enviado por Dios para toda la humanidad. Cuando nosotros estudiamos un poquito más el método biográfico, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos de Juan el Bautista, descubrimos que Dios había tenido todo un plan que involucraba a Juan el Bautista para que allanara o para que preparara el camino de Jesús cuando llegara a la tierra. Entonces, determinar su significado es muy básico y es muy fácil porque ya conocemos la historia, ¿cierto? Simplemente es que se estaba cumpliendo la promesa que Dios había dado a su nación, a su pueblo, de enviar un Salvador, y Juan el Bautista estaba siendo testigo en ese momento del cumplimiento de la promesa. Y en tercer lugar, que yo diría que es el punto donde más debemos detenernos, que es la aplicación. Cada pasaje tiene una aplicación viva para nuestra vida. Entonces, es importante entender que a veces nosotros, lo que yo les decía ahorita, por ignorancia, decimos, no, eso era para Juan el Bautista, no, eso era para María, no, eso era para Pedro, pero resulta que la palabra también nos habla a nosotros hoy que los principios siguen siendo los mismos. Entonces, después de aclarar este punto, miremos la aplicación del pasaje. Juan el Bautista fue el hombre designado por Dios para preparar el camino de Jesús. Y la Biblia dice que no existió profeta más grande que Juan el Bautista. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 28. Se los voy a leer. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, cuando Juan se encuentra con Jesús nos enseña muchísimas cosas, porque estamos hablando en este momento de la aplicación que tiene para la vida de nosotros. Juan tenía un ministerio, la Biblia nos dice que tenía seguidores y que su ministerio fue siempre llamar al arrepentimiento a los hombres, pero cuando llega Jesús, él reconoce su grandeza, su poderío, y por eso tenemos el hermoso registro de Juan cuando dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Primero, teniendo clara nuestra asignación de parte de Dios, cosa que nos modela de manera muy bien Juan el Bautista. Juan nunca compitió con el ministerio de Jesús y nos deja aquí muchísimas enseñanzas de lo que yo podría hablar tantas cosas, pero como estamos haciendo un ejercicio práctico no me quiero extender. Pero quédese con esto, Juan el Bautista tenía claro su llamado y tenía clara su asignación, por eso no compitió cuando llegó Jesús, porque él ya sabía que llegaba uno más grande que él. Se lo dejo para que usted medite y ore a Dios y que el Señor hable aún más a través de su palabra. Y en segundo lugar, ¿cómo también puedo yo aplicar este pasaje? Miremos que Juan reconoce siempre su grandeza y su soberanía, la de Jesús. Él siempre lo reconoce. En el pasaje dice 2 veces, yo no le conocía, pero una vez le conoció, se hizo a un lado para que Jesús llevara a cabo su ministerio y para que brillara él y no Juan el Bautista. Entonces, mire que estos son 2 punticos de 2 aplicaciones porque lo que quiero es ilustrarles el ejemplo de cómo poderle sacar provecho y jugo al máximo a un pasaje de la palabra, pero miremos que es muy fácil y que es muy sencillo. En la medida que usted lo practica, entonces se va haciendo más familiar, más fácil, y recuerde que usted siempre debe estar orando al Espíritu Santo porque, como les dije la vez pasada, la Biblia es como ese océano que siempre tiene tanta y tanta riqueza para edificar nuestras vidas. Este es apenas un primer ejercicio porque tenía que darles más información antes de iniciar, digamos que nuestros ejercicios prácticos. En el próximo video vamos a estar haciendo otro devocional práctico. Recuerde escuchar nuevamente el video, lea los textos bíblicos, practique durante esta semana el método de estudio devocional inductivo para que usted pueda ver cómo el Espíritu Santo le puede enriquecer y le puede añadir más y más a su vida devocional. Dios les bendiga a todos y nos vemos en un próximo video.